ecuación exotérmica, toda la energía liberada en la combustión se queda en el sistema que va incrementando su temperatura, de forma tal que la temperatura del sistema, como nada de energía puede irse afuera, va quedando, va aumentando su temperatura hasta llegar a un valor que es el máximo que se alcance cuando todo el calor de combustión se haya transformado en este calor sensible. Está muy bien la acotación que hizo recién un compañero. La entalpía total del sistema no varía, porque el diferencial QP es el diferencial H. Si el diferencial fue cero porque es adiabático, el H total del sistema tiene que ser el mismo al principio y al final. Lo que pasa es que hay distinta composición y distintas formas de la entalpía. En este caso pasó de energía química a energía sensible y el sistema fue incrementando su temperatura a la vez que varió su composición. Es muy importante conocer en una característica de los combustibles que hacen a su calidad cuál es la temperatura máxima de combustión adiabática que pueden alcanzar. La máxima va a ser cuando la combustión es completa y es perfecta. Y es con el aire teórico. Porque si le pongo exceso de aire, el aire en exceso se va a robar calor. Entonces no voy a llegar a alcanzar a lo máximo posible. Sería un valor menor. Cuando se habla de temperatura máxima teórica, es combustión completa y aire teórico. Es tequiométrico, no en exceso. En la realidad no es teórico, entonces la temperatura es menor. Y tampoco es completa, entonces también es menor. Y también es para una determinada cantidad de combustible. Claro, por supuesto. Esto siempre se habla, se refiere a la unidad de masa de combustible. O unidad de moles, según como usted quiera trabajar. Bueno, entonces acá es muy parecido el razonamiento al que hicimos en el problema 4. El sistema pasa, estamos trabajando siempre a presión constante, y me establece el estado final. Donde nosotros tendríamos que calcular estas dos integrales para la línea roja, que es la transformación real. Pero como nos pasa lo mismo, que no tenemos información, la reemplazamos la roja por la verde. Quiere decir, un primer paso en que los reactivos a la temperatura inicial, que estamos asumiendo que los reactivos estaban en condiciones estándar, 25 grados, pasan a productos a temperatura constante, y liberan la energía que libera el calor de reacción a presión constante. Y después los productos a 25 y 1 atmósfera absorben toda esa energía liberada en la combustión y los productos pasan de 25 a la final. Entonces llegó lo mismo a los humos a la temperatura final, que es la máxima, porque cero calor es el que se perdió en el medio, todo quedó ahí adentro. Entonces ahora hay que calcular esos dos términos para las dos líneas verdes, la horizontal y la vertical. ¿Qué es lo que vemos? En esta primera transformación, como la temperatura es constante, esta integral no valdría nada, en la horizontal verde, y solo me quedaría el delta H de T0 a T0, ¿no es cierto? T0, entre lambda 0 y lambda 1. Entonces, este término corresponde a la horizontal. Cuando vamos a la vertical, como es a lambda constante, este no existiría y solo me quedaría este. Entonces, ¿qué me quedaría? La capacidad calorífica de mi sistema, cuando lambda, es lambda F. Diferencial T entre T0 y T. ¿Por qué cuando lambda es final? Porque yo desdoblé la roja en estas dos verdes. La primera verde, reactivos pasan a producto a T0, constante T0. Entonces, durante esa transformación horizontal, de las dos integrales, la única que tiene un valor es este. Tiene este valor, delta H a PT0. Sí. En la segunda, yo tengo solo productos. No
no se mueve más la composición porque la reacción ya terminó. Es lambda F1. Por eso digo, tengo todos los productos. Si a lambda F constante, paso de 0, perdón, 1, a T máxima. Entonces ahí, la integral que tenía diferencial lambda no vale nada y solo valdría la primera para el producto, o sea, para lambda F. Esto quiere decir que es la capacidad calorífica de los humos. Entonces, de resolver esta ecuación, tengo que ser capaz de identificar el valor de la T máxima, que es un trío de igual, la T teórica. Entonces, desarrollamos cada uno de los términos. El CP lambda F es la capacidad calorífica del sistema cuando lambda vale 1, o sea, para los productos. Entonces, el CP lambda F en esta sumatoria, la capacidad calorífica, es la que aporta cada componente de los productos de acuerdo a su composición. Si hemos trabajado con composición estequiométrica, los números de moles son los coeficientes estequiométricos de los humos. Entonces reemplazo los N por A. Entonces, mi mezcla de productos va a tener una capacidad calorífica que se obtiene sumando los aportes de cada componente de acuerdo a la proporción en que se encuentre. Esa es la capacidad calorífica de la mezcla de humos para esa condición de depresión y esa composición que lo une. Ahora, ¿a qué igual esto? Lambda variando entre 0 y 1. El valor de reacción de reactivos a productos es 0. O sea, el valor de reacción estándar. Ya lo conozco por vocabulario. Entonces, ese era el otro término. Entonces, nos queda 0 igual a esto más esto. O sea, el primer término, dijimos en la integral de esta sumatoria, el segundo término, de 0 y 1, es el calor de reacción. Y nos falta resolver la integral de la sumatoria de los coeficientes estequiométricos con los valores específicos, los humos, entre T0 y T. Eso va a ser tan complicado en función de qué CP considere. Si considero los medios, saco afuera, me queda nada más la diferencia. Si considero las funciones, bueno, es más exacto, pero se complica. O los medios, o la función completa. Acá hemos puesto hasta el término cuadrático. Si tomamos ese caso, a cada sumatoria la simplificamos como hicimos antes para el Kirchhoff. Alfa le llamamos eso, beta y delta. Entonces acá creo que en la fotocopia de ustedes, si alguien la tiene, hay una sumatoria de más que la sacan. Quedaría de esta forma y bueno, hay que integrar. ¿Cuál era la incógnita acá? La incógnita es TF lo que queremos integrar. Porque es una ecuación cúbica en TF que habrá que resolver. Con iteraciones o con esas calculadoras que tienen ustedes. Una ecuación cúbica en T. Encontramos la TF teórica exacta. La otra alternativa para la T máxima usar los CP medio, que es la más simple porque lo saco para la integral y llevo esto más esto. O sea, el diferencial T integrado en esto y lo otro es los valores medios por no subir. Entonces de ahí despejo TF. Esta es la T máxima. ¿Qué tiene? T0. Voy a hacer 25, voy a hacer 28, de acuerdo si están trabajando en Celsius, en Kelvin. Normalmente trabajamos en Kelvin, o sea que poner con 98. Pero la única diferencia va a ser, si usamos 98, va a tener 273 grados más si trabajamos en Celsius. Y esto es delta HPT0 de mi ecuación de combustión completa balanceada estequiométricamente, que lo puedo sacar en la tabla o calcularlo, el calor de combustión. Siempre es poder calorífico inferior, o sea, agua a vapor, porque cuando se alcanza la temperatura máxima, el agua está de contra como vapor. Y abajo es la sumatoria de los A sub I, CP y medio para los humos solamente, no son todos, solo los humos. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Voy a poder encontrar esto? Fácilmente. ¿Puedo encontrar los CPI? ¿Tengo tabla para encontrarlo? Sí, tengo. Pero entre 25 y TF. ¿Y qué hacemos? Esto es como la gallina del huevo.
es la que queremos averiguar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces, ¿qué se hace? Se integra, se asume, se arranca, se calcula y dos cálculos sucesivos menor al 5%. Y ahí para. Pero es más fácil esto alterando que hacer el otro método completo con la ecuación cúbica. Ahora hay una trampita para arrancar con el valor de T. Primero son valores grandes las temperaturas máximas teóricas. Son valores grandes porque si ustedes se fijan, en general los combustibles tienen temperaturas máximas arriba de 1500, o sea que para arrancar nunca arrancar con un valor muy bajo. Y si no, hay un método gráfico que da un valor aproximado a la T máxima, pero que conviene para tener el valor con que arrancar. Entonces, eso es lo que vamos a explicar. Y ahora vemos el método gráfico que ustedes tienen en la gráfica. Y en el ejercicio 5 hay que hacer los dos métodos. El analítico con esta forma, con el seto y medio, y el gráfico que les va a servir para el valor de arranque de la temperatura. Si no, lo hacen con un valor inicial de 1500, una cosa así, y converge rapidísimo. No hay que dar tantas vueltas, 2 o 3 cálculos ya. Método gráfico. Esta era la ecuación con el adiabática, diferencial crucero, esto para los productos y la otra el calor de combustión estándar. Igualamos, ponemos 1, quiere decir que se tiene que cumplir cuando la combustión es adiabática que esta sumatoria, esta integral de esta sumatoria, tiene que ser igual al calor de combustión estándar. Hasta ahí estamos aquí. Entonces, veamos cómo se calcula o cómo es gráficamente la integral de esta sumatoria. Entonces, ¿qué se hace? Se grafican las funciones de los CP de los productos con T. ¿Será T de qué? CP en abscisa T. Entonces, grafico estas funciones crecientes, que será esto A más B por T más C cuadrado, para los productos. Después, la sumatoria de los A sub I de los productos por los CPI de cada uno. Y llego a la curva sumatoria. La sumatoria. La integral de la sumatoria respecto de T es el área de esta función sumatoria respecto, no se vean que van a ser todos ustedes, que está hecho. El área es la integral. Entonces, en esta curva de punto y raya ya está medida esa área de acuerdo a las escalas de los dos ejes, pasada a un valor en centímetros y graficada la integral de la sumatoria. Si yo hago esa integral entre dos extremos de temperatura, tomo los dos extremos y la diferencia entre las dos ordenadas será el resultado de esa integral definida, ¿o no? Entonces, yo sé cuál es la temperatura inicial, que es T0. Entonces, a partir de T0, calculo con la tabla cuánto vale el calor de combustión y le sumo el delta H T0. Y de ahí vengo a la curva integral baja. Y esa es la T máxima. Entonces esto ya está calculado. Acá hay una recontratrampa. ¿Cuál es? Esto habría que hacerlo para cada combustible, porque cada combustible va a tener coeficiente estequiométrico distinto, aunque los humos sean los mismos, todos los que ya sabemos que son los humos, los coeficientes son distintos. Entonces hay que hacer un gráfico
máxima se va a alcanzar, porque el combustible es el mismo, la misma cantidad, no tiene agregado más aire. Entonces tengo más humos para absorber el mismo calor. Entonces no se llega hasta una temperatura tan alta, ¿me entienden? Porque cuando hago un exceso de aire, se llega a una temperatura final menor que cuando con el aire justo. Entonces hay distintas curvas sumatorias, integrales sumatorias, de acuerdo al exceso de aire. Ustedes van a ver que hay diferentes en el gráfico de Ferini-Rossi. Con cuál tienen que trabajar, como el problema es para aire teórico, trabajan con la que dice exceso cero, o sea, aire teórico. Las otras se van a poner más a la derecha, le dejo tres que resuelven, porque parece que la temperatura máxima es mayor y sin embargo va a dar menor. Esas son las razones de punto. Entonces ahora nos queda poco tiempo para plantear el problema 4, pero como ya hemos dado todo, en forma analítica y gráfica. Entonces, lo que hay que determinar es la temperatura máxima. Repetimos la formulita que decíamos recién. Nosotros teníamos decían QT es CH lambda diferencial T. Como es adiabática, porque es la temperatura de combustión adiabática, es adiabática la combustión, y cero, entonces nos queda y ahí recuerden que lo que hacemos un minutito para que nos quede clara cómo es la transformación. En realidad, esto es lambda y esto es T. Entonces, dijimos, esta es la reacción y la reemplazamos por otra así. Entonces, luego de hacer eso, no perdemos más tiempo, pero nos queda T máxima igual a T0 más esto para los productos solamente y los Z en medio entre T0 y T máxima. Entonces, este lo sacamos de la tabla de calores de combustión a ver quién lo busca. Es propano gaseoso. Con aire en condiciones estequiométricas y con agua. Acuérdense que en estos casos nos conviene trabajar con agua ya en estado vapor, que es lo normal que pasa en estas condiciones de temperatura. Entonces, hay que buscar en la tabla de calores de combustión el 3201, la tabla. Del manual Perry. El calor de combustión del propano con agua en estado vapor. Propano gas. A ver si alguien la encuentra y me lo dice. En kilocalorías por mol. ¿Alguien la encontró?
otro es la que dice calores de combustión. Fíjese con agua gas, en vez de con agua líquida. ¿Se acuerdan por qué usamos agua a vapor? ¿Por qué usamos agua a vapor? Pongamos la ecuación de combustión. Si esta cuenta está bien. ¿Están de acuerdo con la ecuación para hacer estequiométricamente 3 dióxidos porque el propano tiene 3 carbonos? 8 hidrógenos, entonces son 4 aguas. Oxígenos, hace falta 10 átomos, o sea, 5 moléculas de átomos. Y el nitrógeno 3,76 veces más que el oxígeno. Esta cuentita es la que quiero que calculen si da 18,80. ¿Sí? Bueno. Entonces, el nitrógeno no participa de la reacción. Estos son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada con aire teórico y combustión completa. A 25 grados el agua está líquida. Pero recuerden que estaba este estado ficticio de 25 grados y agua a vapor, porque en realidad como el agua líquida, al calentarse los humos, primero pasa a vapor y después se calienta como vapor. Entonces, en general, nos conviene más asumir que a 25 grados ya está como vapor y solo aumentamos calor sensible y no tenemos que descontar el calor de la tierra. Por eso decimos que este poder calorífico es el poder calorífico inferior con agua vapor en los humos. Entonces, ¿quién busca en la tabla propano gas? Calor de combustión con agua como vapor o gas, que es lo mismo. ¿Cuánto da? 488. Y esto es kilocalorías por mol de combustible. ¿El T0 cuál es? La T0 es condición estándar, 25 grados. Vamos a poner 25, vamos a poner 298. Vamos a crear un ascenso. Nos está faltando la sumatoria de los A sub I, CPI de los productos. O sea, nos está faltando este tramo de energía, que es cuando se calientan los humos. Entonces hacemos una tabla. Entonces acá van los productos o humos. ¿Cuáles son? El dióxido, el agua y el nitrógeno, porque es combustión completa, no hay oxígeno. No hay exceso, entonces no hay oxígeno. Entonces ponemos los a subir. Y acá en el problemita hay que poner los CPI medio entre 25 y la T máxima, que justamente es la que queremos averiguar. Entonces, o bien vamos primero al método gráfico, buscamos
la T y arrancamos de ahí, o si no, se toma un valor inicial, por lo menos 1500. Entonces, van a la gráfica de CP,5 entre 25 y 1500, los ponen, hacen los A sub I CPI y después la sumatoria de los A sub I CPI para ese primer valor de... Porque nosotros estamos en este tramo de la transformación.